Puedes sentir el frío de aquel impresionante aunque peligroso lugar, la Antártida. Es el hogar de un padre soltero, o mejor dicho, viudo. Solamente tenía un hijo, pero cuando éste aún era un huevo, unos cazadores le arrebataron el amor de su vida, la madre de su hijo. Esto resultó en un golpe devastador para el papá, pero como cualquier otro pingüino macho, se dedicó a incubar su huevo sin importar el frío o el hambre. Hasta que del huevo emergió la nueva razón de su vida. Fue como si el polluelo, sin saberlo, hubiera recuperado las fuerzas para vivir. A pesar del hermoso momento, el corazón del papá pingüino quedó hecho añicos. No solo había perdido al amor de su vida, sino que su hijo quedó sin madre. Por ello, se prometió que su hijo sería el ave más dichosa del mundo y que no soportaría verlo derramar ni una sola lágrima. Empleaba todo el tiempo que le era posible para llevar a pasear a su hijo, obsequiarle regalos y todo lo necesario para que estuviera contento. Pronto, el pequeñín comenzó a hacer berrinches cada vez que no conseguía lo que deseaba. Sin embargo, el papá desconocía que esto es una fase natural en el proceso de desarrollo de muchas crías. Por lo tanto, pensaba que esas actitudes desafiantes y berrinchudas se debían a la falta de una madre. Entonces, se aseguraba de ceder ante la menor rabieta del pequeño, pues pensaba que ya había sufrido demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que el pingüino huérfano empezara a ser visto por los demás como un polluelo caprichoso, dominante, agresivo e intolerante. Y que siempre hacía lo que quería. Por su parte, el joven viudo simplemente desestimaba cualquier comentario negativo que hacían sobre su hijo, pues estaba convencido de que lo único que importaba era que su hijo estuviera contento. La situación cada vez era más insoportable, ya que las demandas del hijo eran mayores y su tolerancia a las peticiones de su papá era mucho menor. El padre sabía que esto no estaba bien, pero al mismo tiempo no tenía el valor de ponerle un alto. Considerando lo mucho que había sufrido, simplemente le parecía una falta de entendimiento de su parte. Pues no olvidaba que el polluelo no tenía mamá y que él se había comprometido a hacerlo feliz. Aunque faltaba mucho para que el chico dejara el nido para buscar su propia familia, él no sabía hacer nada. Pues lo único que necesitaba era pedir a su padre que le diera lo que quería para obtenerlo. Peor aún, siempre estaba teniendo problemas con los vecinos, no ayudaba en absolutamente nada en el hogar y se negaba a que su padre le enseñara a cazar y otras habilidades necesarias para sobrevivir. El padre había intentado hablarle y explicarle de todas las formas posibles, pero nada parecía funcionar. Una mañana, mientras regresaba de pescar, el papá se encontraba sumido en sus pensamientos, pensando en lo difícil que era la situación y que simplemente no sabía qué hacer. Estaba tan absorto que no se percató del saludo de su amiga la foca, alguien que conocía desde que ambos eran pequeños. Al notar que no le escuchó, ella le saludó con más énfasis hasta que en la tercera ocasión por fin pudo captar su atención. Le saludó con un semblante distraído, pero la foca no pudo evitar preguntarle si algo sucedía. El pingüino se había vuelto muy reservado, pues desde el amor y su esposa nunca quiso que los demás sintieran pena por él. Pero ya no podía más con esa carga y decidió abrir su corazón a su amiga. Le narró toda la historia, concluyendo con la siguiente frase: «No sé por qué mi hijo es así, si yo siempre he sido comprensivo con él y ahora él no quiere ser comprensivo conmigo. Solo he buscado que no sufra y no me lo agradece, pero lo peor es que ni siquiera siento que sea feliz». La foca escuchó atentamente y lo único que pudo decir fue: «Mañana es una situación difícil y te entiendo, pues me recuerda un poco lo que pasó en mi familia. Tengo un hermano que nació al mismo tiempo que yo, sin embargo, a él no se le desarrolló completamente una de sus aletas. Nada grave, pero aún así, mis padres lo trataron igual que tú estás tratando a tu hijo. Al principio yo odiaba esa situación y me parecía injusta, pues a mí sí que se me obligaba a ayudar a mis padres. Se me enseñó desde muy pequeña a pescar para conseguir alimento, a respetar a los demás y a tener responsabilidades. Pero ahora más bien lo agradezco, pues soy responsable y trabajador, una persona dispuesta a luchar y a alcanzar lo que quiere. Por eso mismo, valoro cada cosa, por más pequeña que sea. Es decir, soy feliz, mientras que mi hermano es irresponsable e irreverente. Siempre espera que alguien más le traiga el pescado. Ninguna foca quiere estar con él y lo peor es que guarda rencor hacia todo el mundo, porque cree que nadie lo ayuda.
Y lo que más lamento es que en realidad creo que no conozco a nadie más infeliz que él. Por eso, ahora lo compadezco. Pues mis padres le hicieron creer que el mundo tendría la obligación de resolver todos sus problemas y ahora él está enfadado con el mundo porque no es lo que le prometieron. Estas palabras obligaron al pingüino a reflexionar profundamente. Y cuando llegó a casa, se percató de que su hijo no había limpiado el nido como se lo había pedido. Al ver que su padre había llegado, el chico se puso con una actitud altiva y dominante, como si estuviera a punto de disfrutar del intento de su papá por llamarle la atención. Y de hecho, así era, ya que sabía perfectamente cómo someterlo. Se sabía de arriba a abajo todos sus reproches, charlas, peticiones, sermones y regaños, así como la forma perfecta de ignorarlos. Estaba preparado para responder lo de siempre a los reclamos de siempre, pero en su lugar escuchó las siguientes palabras: «Hijo, te quiero mucho y quiero que por favor me perdones». Estas palabras dejaron perplejo al pingüinito. No tenían nada que ver con los reproches a los que estaba acostumbrado, por lo que frunció el ceño en señal de confusión, ya que esto no sabía cómo responder. «Perdóname porque, en realidad, te hice mucho daño. Yo sé que nunca hablamos de tu madre, precisamente porque cuando ella falleció, yo prometí que serías el pingüino más feliz del mundo. Por eso, evitaba hablar de ella para que no te pusieras triste. Pero era porque no entendía que ser feliz no tiene nada que ver con estar triste o alegre. Y por eso te hice muchísimo daño». Los padres pueden malinterpretar las necesidades emocionales y de desarrollo de sus hijos. La sobreprotección y la ceder ante los caprichos del hijo pueden ser reacciones naturales, pero aquí se presenta como esto puede llevar a una falta de comprensión de las verdaderas necesidades del hijo y contribuir a su comportamiento problemático. El acto de perdón y el reconocimiento de errores por parte del padre subrayan la importancia de la humildad y la reflexión en las relaciones familiares. La historia nos insta a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden influir en el bienestar emocional y el crecimiento de quienes nos rodean. En resumen, esta historia conmovedora de un padre pingüino y su hijo presenta una serie de temas profundos y universalmente relevantes sobre la crianza, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. Nos recuerda que, en nuestras vidas, a menudo enfrentamos desafíos similares en nuestras relaciones y que la empatía, la comprensión y la comunicación son esenciales para superarlos y lograr un crecimiento personal y mutuo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este cuento y en qué te hace reflexionar.